Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más. Nos sentimos muy contentos de tenerte ahí con nosotros en esta entrega en la que vamos a hablar, mis amados que están aquí, de un tema que quizás a veces es poco hablado, pero es algo que nos afecta, que nos ha afectado y que sigue afectando a la sociedad día tras día. Sin embargo, la iglesia tiene una postura distinta y la palabra de Dios nos habla de eso. Es por eso que hoy hemos decidido hablar de ese tema. Pero antes queremos darles a todos una cordial bienvenida a Cristo y punto. Gloria al Señor. En esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano Luis Chávez, para la gloria de Dios. Amén. Y el disfrute de ustedes. Ok, amada. Su hermana Yelisa. Gloria a Dios. Dos jóvenes que sirven, ¿verdad?, al evangelio, sirven a la predicación de la palabra y son instrumentos para que se expanda la palabra del Señor. Bien, el tema de hoy es ¿por qué me preocupa tanto mi físico? Nosotros vemos hoy en día que todo gira en torno al físico. Vemos cómo cada día las personas se preocupan mucho más por cómo se ven, se preocupan mucho más por si se presentan bien delante de otros. No se preocupan tanto por lo que hay en sus corazones, sino por cómo tienen el cabello, por cómo tienen el cuerpo. Incluso vemos personas que llegan ya a los extremos de cambiarse totalmente con cirugías estéticas de manera que restan amor a lo que Dios ha creado y prefieren otras vías que no necesariamente son las más prudentes. Pero nos gustaría ver qué opinan nuestros hermanos que nos acompañan en esta oportunidad sobre ese tema. Luis, ¿por qué a la gente le preocupa tanto su físico? Desde mi punto de vista, ya tú habías dado como el clavo. Todo el mundo quiere verse bien, representable, llamar la atención, ser visto. Ser visto de una manera común o no común, o estereotipado, que es la palabra buena. Como hay tantos estereotipos de mujer, de hombre, al cual se debe de seguir. En un tiempo el estereotipo era el Miss Universo, en otro tiempo el estereotipo fueron los juguetes, las muñecas, y ahora los estereotipos vuelven a tenerlo las mujeres, con el deseo de parecerse más a algo que llame más a la atención. A su artista favorito. Quizá a veces no, la tendencia no gira tanto a tu artista favorito. Quizá en Japón se puede ver mucho eso. Pero vamos a decir, de este lado del mundo, todos queremos vernos como con más volumen para ser más llamativo. Porque el artista lo tiene. Porque el artista quizás lo tenga. Y otros dicen que por su bien, para sentirse mejor. Para sentirse el autoestima. Bien, para sentirse bien consigo mismo. Sí. Querida Yelisa, ¿por qué a la gente le importa tanto su físico? Sí, yo pienso que también es por la necesidad de aprobación. Wow. Mucha gente quiere ser aprobado, ¿verdad? Entonces, no es que tanto le preocupe, ni siquiera porque es para sentirse bien consigo mismo. Es para... Y en dado caso también es para sentirse bien consigo mismo. Pero es para que, bueno, ¿cuál es el estándar ahora mismo? El estándar, hubo un tiempo donde decían 90, 60, 90, ¿verdad? Sí. Ese era el estándar y todo el mundo... De la muñeca. No era que se sentían mal como eran. Era que como ese era el estándar, así querían estar. Entonces, yo entiendo que a la gente le preocupa mucho su físico por las industrias. Por los comerciales, porque el que quiere vender crema blanqueadora pone un moreno blanco. Te pone un comercial donde dice que tú necesitas ser blanco, que tú necesitas blanquearte, pero el que vende crema oscurecedora te pone un comercial que te dice que tú necesitas estar oscuro. Entonces, depende a cuál tú le prestes más atención, ya esa es la necesidad que ellos crean, porque una de las cosas del mercadeo es que crean la necesidad en las personas. Entonces, ellos crean esa necesidad en tu mente y ya tú entiendes que así es que tú tienes que estar. Y por eso surge la preocupación. Porque, obviamente, si tú ves un comercial de crema blanqueadora y tú eres negro, bueno... Tú quieres blanquearte. Tú tienes que comprarla. Tú entiendes que tú necesitas. Ya tú estás preocupado porque que tú no estás como tú tienes que estar. Pero si tú eres blanco y tú viste el comercial de crema oscurecedora... Tú estás preocupado porque que tú tienes que estar así como apareció en la pantalla, como lo que tú viste y como lo que tú escuchaste. Yo entiendo que eso es para poder ser aceptado. La gente se preocupa tanto
preocuparse no es el problema son los excesos. Los excesos, claro. Me gusta que ustedes han tocado dos puntos o dos extremos y nos han tratado entonces de decir que hay una guerra. Hay una guerra con la necesidad de llamar la atención, como decía Luis, y una necesidad de aprobación. Pero importante es destacar que ambas necesidades, tanto la necesidad como la necesidad de atención y la necesidad de aprobación, encuentran su punto de equilibrio y su punto de satisfacción en Cristo solamente. Nosotros, mientras busquemos ser vistos por los hombres, busquemos ser vistos y aplaudidos, siempre nos vamos a sentir insatisfechos, porque mientras más tenemos, más queremos ser vistos, más queremos hacer cosas para llamar más la atención. Y mientras más hacemos esas cosas, sabemos que siempre habrá un grupo que quizás no nos apruebe. Entonces eso va a hacer que sigamos en busca de aprobación. Por eso es que necesitamos entender que estamos plenos en Cristo, que estamos completos en Cristo y que no necesitamos esas cosas. Y no estamos diciendo que no estamos haciendo solamente un llamado a que nos amemos como somos, sino también a entender que nosotros no vivimos solo para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Para Él vivimos, y eso significa que nosotros debemos vivir un estilo de vida que no busque exaltarnos a nosotros. El hombre no debe ser exaltado, la humanidad no debe ser exaltada, porque solo Jesús merece brillar. Y nosotros todo lo que hagamos debe ser en pos de eso. Antes de continuar, nos gustaría leer este pasaje de las Escrituras que se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 19, que dice: ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es suyo? Señores, esto es poderoso. La Escritura nos está diciendo que los que no aman su cuerpo, que buscan cambiarlo, sean hombres o sean mujeres, que buscan alterarlo, que ponerse más altos. Hemos visto personas hasta que se han operado para ser más altos. Hemos visto ese tipo de cosas. Otros se han operado para cambiar algún otro rasgo o aspecto de su cuerpo. Sin embargo, la Escritura dice: ustedes están ignorando que el cuerpo de ustedes no es en realidad de ustedes, sino que es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? Es una casa donde el Espíritu Santo quiere hacer morada. Y ustedes lo tienen de Dios, dice la Escritura, pero no es de ustedes. Eso es lo más poderoso. Nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y es por eso que buscamos glorificarlo con nuestro cuerpo. Ahora bien, Luis, ¿qué debo entonces yo, entendiendo esto, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo debo yo valorar mi cuerpo? ¿Qué debo yo, cómo yo debo apreciar mi físico de manera que yo no lo vuelva un ídolo en mi vida? Estuvo buena esa pregunta y al final dijiste algo, no volverlo un ídolo. Yo creo que es cuando tú comprendes las dimensiones de las que Pablo estaba hablando. Pablo hablaba de un templo y esos templos antiguos se trabajaban de una manera que, aunque a la vista de alguien se viera mal, no podía transformarse porque perdía su esencia. Para traer, por ejemplo, el aerógrafo o el aerógrafo de Atenas, que era un lugar que tenía unos escalones y detrás estaba Artemisa o Atenas. Esa belleza. El aeropago. Ajá. Que llevaba, gracias. Esa belleza que llevaba a tú ver ese templo y el significado que tenía era lo que hacía que pudieran entender qué era lo que Pablo le estaba queriendo decir a los corintios. Que aunque se viera de una manera extraña o no tan satisfactoria a la vista humana, nadie podía agarrar ese templo y hacerle una modificación por encima de cualquier hecho que ocurriera. Por eso usted va a encontrar, por ejemplo, que para llevarlo a uno bíblico, el templo de Jerusalén, aunque fuera el más pequeño entre todos los templos del alrededor, nadie se atrevió, al menos de que no hubiera sido que ocurriera o lo que le pasó en esa ocasión que fue destruido, nadie se le atravesaba por la mente decir: no, esto hay que agrandarlo, no, esto hay que cambiarlo, aquí no cabe gente. A nadie le caía en la mente de que un templo que era tan sagrado podía hacerse una edificación, porque se decía: bueno, si llegó así y si hizo en ese momento, ya no hay que hacerle más nada. Lo mismo le está diciendo Pablo a los corintios: oigan, ustedes no tienen que idolatrar tanto su cuerpo o el cuerpo de sus semejantes. Usted quiere llevarlo a tal nivel
o usted querer hacer que se vea de una manera que ya no es, o que si ya ha perdido su esplendor de la juventud, porque es otra cosa. Hay gente que no quiere perder el esplendor de la juventud. Y al perder ese esplendor, se siente un poco achicopolatado, recogido, triste, defensas bajas. Dios te dio ese templo y te dio la capacidad, o no voy a decir la capacidad, sino que le dio el tamaño exacto, la dimensión exacta, que es lo mismo, le dio la forma correcta que debería de tener y la genética a la cual tú perteneces, porque eso nadie lo puede cambiar. Uh-huh. Tú puedes tratar de hacerte 15 cosas, pero la genética es la genética. Es la genética y eso no miente. Uh-huh. Y ahí es que el apóstol Pablo le quiere dar a entender de que deben de tratarlo con un sumo cuidado, que a veces nosotros no cuidamos nuestro cuerpo de la manera adecuada. Yo creo que Dios nos va a llamar capítulo por eso. Claro, definitivamente. Por esa yaró a las 3 de la mañana y cosas así, pero... Definitivamente, yo creo que nosotros, una de las cosas... Amén. Una de las cosas por las que vamos a dar cuenta es por cómo nosotros administramos todo lo que Dios nos da. Y si la escritura está diciendo que mi templo no es mío, sino que es de Dios, significa que Dios me lo ha prestado. Exacto. Y yo tengo que administrarlo correctamente. Si yo no lo administro correctamente, yo le voy a dar cuentas a Dios por eso. Entonces, amada Yelisa, ¿cómo debo yo tratar mi cuerpo, entendiendo que es el templo del Espíritu Santo y no cualquier cosa? Sí, en esa misma línea que terminó Luis, me parece importante porque es un templo. Entonces vamos ahora mismo a cuerpo-templo, templo-cuerpo, cuerpo-templo, ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos de un templo, al templo hay que darle mantenimiento. Muy fuerte, claro. O sea, tú pintas hoy, pero en un par de meses o en un año, depende qué tipo de pintura usaste, tienes que volver a pintar. Pero crecen hierbas. Y hay que quitar la maleza, hay que barrer, hay que limpiar. Entonces, el cuerpo, sí, no debemos modificar lo que Dios puso en nosotros, no debemos dañar tampoco. O sea, si tú estás en una casa y esa casa no es tuya, tú no puedes tumbar una pared. Tremendo. Porque esa casa no es tuya. Claro, es ajena. Entonces dije, no, yo me voy a sacar 3 costillas y esas costillas son tuyas. Ya tú le preguntaste al dueño de esa costilla que si te la puede quitar, porque no es tuya. Así Pero es. También tú no puedes tener un templo lleno de basura. Entre cuidar el templo también está qué comemos, qué vemos, cómo nos vestimos, cómo vivimos. Porque, por ejemplo, si tú engordas por estar comiendo como... Hay gente que nació gordo, que es gordo y que tiene una estructura. Hay situaciones de salud también. Y que tiene una estructura. Hay gente que su genética y su estructura de su cuerpo es de esa manera, de ese grosor. Hay gente que es flaca. Uh-huh. La estructura de su cuerpo es de ese grosor. Ya usted tiene un diseño. Pero no es lo mismo a que usted engorde por toda la comida chatarra que usted come. Claro. Toda esa cosa nociva que usted le está entrando a un cuerpo que no es suyo. Que no es nuestro. No es tuyo. O sea, todo lo que yo le estoy entrando a ese cuerpo es como que alguien le gastó su fondo de basura y yo le diga, ven, entrala para acá. En la casa ajena. Así Seguimos en la misma casa ajena, ¿verdad? Entonces, ven, entra toda esa basura para acá. No me pertenece. Uh-huh. No me corresponde a mí dejar entrar todo eso. Entonces, así mismo como dejamos entrar todas esas cosas que no debemos comer, también todas esas cosas que no debemos ver, todas esas cosas que no debemos hacer, lo estamos haciendo con un cuerpo que nos dieron para administrar. Una pregunta, profesora, que es una frase que utilizo mucho. También el cuerpo, nuestro interior, debe de ser mirado de la misma manera o del mismo cuidado. O sea, el interior. Porque tú estás hablando de una manera del cuerpo, de lo que yo veo, de lo que yo escucho, de lo que yo analizo. Mi interior tiene que ver con eso. Claro, es parte del cuerpo. Creemos y entendemos que estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Claro. Sí. Y los 3 se manejan juntos. Sí. Entonces, lo que entra por tus ojos va a ministrar tu cuerpo, va a ministrar tu espíritu, va a ministrar tu alma. Entonces, hay que cuidarlo también. Entonces, parte del cuerpo, parte del templo,
también es lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú haces, porque lo estás consumiendo. Entonces hay un dicho muy famoso por ahí que dice, eres lo que consumes. Sí. Y no solo se consume con la boca, con los oídos, con los ojos, con la gente que tú te reúnes. O sea, el evangelio es algo como tan delicado, y mientras más vamos estudiando y viendo lo que dice la palabra, nos damos cuenta como que cada día se pone más delicado. Así es. Cada día se pone más delicado. Entonces esa es la forma que yo entiendo que podemos cuidar el cuerpo. De todas esas formas. Así es, definitivamente. Mientras ustedes hablaban, y eso último que Luis mencionaba nos lleva a decir y a recordar lo que decía la amada Yelisa, y es que lo que somos en el interior se va a reflejar en el exterior. Yo no puedo pretender estar bien por dentro y mal por fuera, porque al final el exterior es un reflejo de lo que yo tengo dentro de mí. Ahora bien, nosotros vamos a hablar un poquito de la prioridad que se le da al cuerpo, porque nosotros vemos que las redes sociales, las promociones, las propagandas están saturadas de lo que es la exhibición del cuerpo. Si van a vendernos alguna pieza de ropa, tienen que mostrar la exhibición. Incluso si van a promocionar una bebida de cualquier índole, un carro, está el cuerpo ahí exhibiéndose. Un carro que pudiera bien presentarlo pudiera incluso presentarse el carro solo sin que haya nadie ahí como mostrándolo y exhibiéndose, pero no. Vemos cómo hay una exhibición excesiva del cuerpo. Ahora bien, vamos a ver cuál es la opinión de Dios respecto al cuerpo. ¿Qué dice Dios acerca de la importancia que yo le debo dar a mi cuerpo? Nosotros sabemos que la escritura menciona muchísimas cosas. Hay gente que dice, no, Dios no se mete en eso. Queremos que usted que está ahí sepa que Dios se mete en todo. A Dios le interesa cada aspecto de nuestra vida, porque nosotros no somos islas que andan por ahí sin rumbo. Nosotros tenemos pastor, nosotros tenemos a alguien que cuida y que vela por nuestras almas. Entonces, es importante saber que la Biblia menciona incluso lo del ejercicio físico, Luis. Claro. El Señor habla de todo, pero ¿qué prioridad se le da al cuerpo? Y aparte del cuerpo, la Biblia le da prioridad a otras cosas, pero queremos saber y decirles a ustedes hoy en esa oportunidad a qué cosas la Biblia sí les da la prioridad y a cuáles no. Luis, ¿tienes algo que pudieras decirle a la gente que nos está escuchando de aquellas cosas a las que Dios sí les da prioridad por encima del cuerpo físico? Creo que Dios le da, por decirlo así rápido, por encima del cuerpo físico le da prioridad a tu alma. Sí. Que eso es uno en la Biblia. Eso es lo primero y lo que inicia claramente el abecedario. Creo que además del cuerpo, le da también una prioridad a la salud mental, porque todo esto radica muy bien en la salud mental. Hay personas que pueden tener el peor físico del mundo, y no de físico de... es un chiste malo que hizo Albert Einstein. No de físico tal persona, sino de su apariencia. Personas que pueden tener la peor apariencia del mundo, quizás a los ojos de mío, o a los ojos de Yelisa, o a los ojos de cualquiera que esté viendo ahí, que le pido que se suscriba y le dé like a este comentario y haga su comentario. Dios, y hay personas, vuelvo al hilo, hay personas que quizás su físico no sea el mejor, pero tienen una autoestima clara y están claros de lo que son y de cómo se ven, pero no le dan esa prioridad humana a lo que tiene que ser en verdad. Y la Biblia también resalta en muchas ocasiones que es mejor que el ejercicio físico que nos ejercitemos la piedad, que nos ejercitemos en el amor, que pongamos en ejercicio lo que hace mucha falta en este mundo, que es la empatía. Y nosotros, en este contenido, queremos resaltar esto. Claro. De que quizás puedes aprovecharte en un momento de tu vida, puedes compararte con otra persona y decir, si yo me viera igual que fulana, o si me viera igual que fulano, quizás llamaría más la atención o quizás me verían de otra forma. Pero en verdad tu interior es lo que a la gente le puede llamar la atención. Y lo que tú te rodeas, lo que tú hablas, lo que tú ves, lo que tú dices. Estábamos tocando ese tema. Que a veces nosotros pensamos que la gente se fija mucho en el físico. Y a veces lo que tú tienes aquí arriba en tu mente es lo que atrae. Y no estamos hablando de atracción, sino de que el cuerpo humano como tal se va a perder.
algún día se va a deteriorar el cuerpo humano. La Biblia dice que lo que va al polvo va a volver al polvo, que nuestro cuerpo es literalmente tierra y que va a volver a la tierra, y Dios le da prioridad a lo que el hombre puede tener por dentro. Y voy a buscar la cita de Jesús, no la voy a decir, sino que la voy a parafrasear, que en un momento le dicen al maestro: mira, tus discípulos no hacen esto, no hacen lo otro, no se lavan la mano, no tienen los mismos rituales que nosotros. Sí. O sea, no hacen lo que la cultura o lo que el alrededor hace. Le dicen: miren, no, ese no es ningún problema. No es lo que entra, no es lo que se puede ver, es lo que sale del mismo hombre. O sea, Dios le tiene como prioridad, el mismo Jesús, a tu intelecto más que al físico. Claro. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque cuando escuchamos a alguien secularmente decir: wow, fulano era un gran hombre o fulano era una gran mujer, si tú te fijas, nada de eso tiene que ver con el físico de esa persona. Posiblemente esa persona no sea que lo más atractivo según nosotros, porque muy claro tengo entendido que la belleza es relativa. La belleza va a ser, depende de lo que tú, de lo que entraron en tu mente, de lo que te enseñaron, de lo que tú decidiste optar por hermoso. Pero cuando hablan de un gran hombre o de una gran mujer, no tienen nada que ver. Cuando tú te fijas, empiezan a hablar de sus cualidades. Ay, fulano es una gran mujer. Mira, ella es esto. No empiezan a decir: su cabello es así, su cara es así, su cuerpo de esa forma, porque eso no define una gran mujer ni a un gran hombre. Por eso dice la Biblia, el ejercicio físico, como decía Luis, el ejercicio físico aprovecha. Claro, aprovecha. Pero cuando tú te viste de piedad, cuando tú te viste de amor, cuando tú te viste de dominio propio, cuando tú eres una persona llena de ese fruto del espíritu y tú lo das a conocer a todo el mundo, ahí todo el mundo tiene que reconocer. Todo el mundo tiene que reconocer esa grandeza de ti. Porque cualquiera, mujer hermosa es cualquiera. Así hombre es. Hermoso es cualquiera. Todo eso se arregla con una cuanta cirugía. Sí. Todo el que le falte algo se lo puede arreglar con cirugía, y todo el que le sobre algo se lo puede quitar con cirugía. Pero para que alguien diga: wow, qué hombre, wow, qué mujer. Porque supongamos que todos estemos ciegos ahora mismo. Dios nos guarde y nos libre. Ay, sí. Con mucho respeto a los que están ciegos. Pero si todos estamos ciegos ahora mismo, nadie va a poder ver la belleza de nadie. Tú te vas a dar cuenta de si tú quieres estar acompañado de alguien o no, va a ser por sus cualidades, por la cosa que te digan, por su forma de pensar y de actuar. Entonces, al final nos damos cuenta que la belleza física no es tan relevante. Y para agregarle eso, por ejemplo, que en Latinoamérica, que es a donde pertenecemos, la gran mayoría de lo que vemos muy afanados por su cuerpo son las mujeres. Porque, y los hombres. Sí, pero es más relativo. No se compensa. En el pasado, no, eso era en el pasado. Sí, pero todavía no se compensa, porque de 10 hombres que se quieren operar, 3 son raros. No, pero las mujeres todavía se quieren operar, pero los hombres ya no salen del gimnasio. Sí, pero... No, y se operan muchísimo. Sí, pero te estoy diciendo que es lo que pasa es que ellos tienen otras soluciones. No, y que, bueno, tú lo podrías decir así, pero que tú no ves ese afán tanto. Porque ¿cuánto tiempo tú duras haciendo turno en la peluquería? Yo no hago tanto turno en la peluquería. Pues yo me coordino con mi... Pero usualmente, un hombre promedio, ¿cuánto tiempo hace de turno en la peluquería? Porque va más... Pero no... Yelisa, no lo traigas aquí ese tema. Por favor. Es que en una peluquería tú puedes durar media hora como tú puedes durar 3 horas en una peluquería. Como en un salón, porque todo ya antes había algo, porque decían, no, las mujeres más por el oír, pero los hombres se han dado cuenta que las mujeres tienen ojos. Sí, pero escúchame. Honorables. No, espérate, mi sierva, déjame ya terminar mi tema. Honorables. Espérate, terminar mi tema. Sí. Por favor. Sí, adelante. Perdón. La Biblia enseña, uno de los proverbistas judíos dice de su propia boca que los encantos son una mentira y la belleza no son más que una ilusión, pero que la mujer que honra a Jehová, esa será agradable. Que son cosas que en este tiempo se vería como, ay, oye, la que agrada al Señor es agradable más que la que se ve bien. No es eso que quiere decir simplemente el proverbista. El proverbista quiere resaltar de que la belleza en un momento dejará de ser el resultado que vas a buscar una persona para tener una vida, una familia.
Claro, porque cuando tú conversas con alguien, tú no conversas con su belleza. Exactamente. Es con lo que tiene en su cabeza. A veces Así sí, hay gente que se va con el amague de la belleza y cuando ve que todo es una ilusión, Cuando abre la boca. pierde. Se dejan engañar. Cuando abre la boca. Sí, no, Hay no. batalla, hay batalla. Bien, mis amados. Entonces, como ustedes han escuchado a nuestros hermanos decirles que hay cosas mucho más importantes que nuestra belleza física. No es que descuidemos nuestro cuerpo, porque si bien es cierto, es importante nuestro físico, cuidarlo, respetarlo y preservarlo. Eso es importante. Sin embargo, hay cosas más esenciales, que era lo que ellos decían. Nuestra vida espiritual es más importante que cualquier adorno en el exterior. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que nosotros podamos preocuparnos esencialmente por cómo está nuestra vida espiritual. Que podamos preocuparnos por cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras emociones, cómo está nuestra alma delante del Señor, cómo estamos viviendo. Agrada nuestra vida a Dios, porque miren lo que dice el libro de Primera de Corintios, sigue diciendo, ahora en el capítulo 3, en el versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Entonces ahí entra todas aquellas personas que no solamente quieren cambiar su cuerpo, sino que lo están destruyendo. Sí. ¿De qué maneras estás destruyendo tu cuerpo? ¿De qué maneras tú estás descuidando el regalo que Dios te ha dado y que es santo? Aquellas personas que están atravesando por depresión, que se cortan y están tratando de hacerse heridas en su cuerpo. Tú estás maltratando y dañando el cuerpo de Dios y Dios está en contra de eso. Está en contra de eso porque te ama, porque quiere que tú puedas ser cuidado. El llamado de nosotros es para que tú puedas entender la importancia de que pongamos más interés en las cosas que no perecen, en las cosas que no se dañan, porque el cuerpo, como decían nuestros amados que están aquí, en algún momento va a deteriorarse, va a ir al polvo, va a ir a la tierra, pero van a preservar aquellas cosas que son eternas. Así que nosotros que mencionábamos del ejercicio y mencionábamos de cómo el hombre y la mujer se arreglan el cabello y se arreglan otras cosas, todo eso es importante. La escritura dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No, eso significa que es provechoso, pero no para tantas cosas como lo es el ejercicio espiritual. Que tú te ejercites físicamente es buenísimo, Sí. pero si tú descuidas el ejercicio espiritual, entonces hay un desbalance que tenemos que anivelar otra vez. Pero qué bueno que aunque el mundo tiene un concepto de belleza, el mundo dice muchas cosas de la belleza que, como decía Yelisa, la belleza es tan relativa, Sí. que hay muchas personas que hay cosas que la consideran lindas, pero hay otras personas que no. Sin embargo, Dios tiene un concepto de la belleza. La Biblia tiene un concepto de belleza y menciona cosas que sí son agradables, que sí son dignas de admiración, que sí son dignas de que se alaben o de que se exalten. Recordando, mi amado hermano que nos estás escuchando, que todo el propósito del creyente, sea lo que sea que haga, tiene que ir girado en torno a Cristo y a glorificar su nombre. Así Ese es. debe ser tu propósito de vida. Luis, nos gustaría que tú nos digas qué Dios considera como hermoso, qué Dios considera, cuál es la belleza que llama la atención de Dios. Yo lo dije al principio y déjeme buscarle el versículo clave que lo dice el apóstol Pedro. Sí. En Primera de Pedro capítulo 3. De la misma manera, él está hablando a las esposas y algunas cosas así. En el versículo 2 dice: al observar vuestra manera de vivir pura y reverente, vuestro atavio no sea el exterior de trenzado de cabello y atavío de oro, de uso de vestidos lujosos, sino el hombre oculto del corazón, en lo incorruptible de un espíritu afable, apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo dóciles a sus propios maridos. Trayéndolo a colación con esto. Dios no está pendiente tanto a lo que tu físico pueda ser relevante. Y un ejemplo de eso es Jesús. Dice la Biblia, que ahí hay mucha gente que a veces se pierde, que el Mesías tenía que ser sin atractivo Para que le para deseemos. Dios mío. que de él se pudiera esconder el rostro
a la hora de verlo. Que no sea alguien que tú te vayas a fijar en su belleza. En el oro. En el oro. En la pinta. En lo bonito de sus labios. En lo bonito de su cabello. En el cerquillo. En esos ojos, en el cerquillo. Sino que es más valorable lo que hay en el interior de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, de ese espíritu afable. Porque ¿de qué vale la belleza si tú eres una persona que no se puede estar al lado de ti? Así es. Por más bello que sea, te van a sacar el pie. Exactamente. ¿De qué vale la belleza si tú no tienes un espíritu que pueda ser incorruptible? En el sentido de que, aunque tú te ves muy bien, fácilmente te pueden enamorar y de cualquier forma tú te vas con cualquier persona. Tú puedes ser la mujer más bella del mundo, el hombre más bello del mundo, pero si tu espíritu vive en corrupción, tu mentalidad vive en corrupción, oye, te van a ver como una persona corrupta, nadie va a querer estar al lado tuyo. O sea, Dios está tratando y nos insta a través de la palabra y a través de los mismos hechos de que no es lo que el físico pueda hacer. Oye, no le temas al que mata el cuerpo. Témele al que puede matar el alma. O sea, Dios, su corazón, que no deberíamos decir que Dios tiene corazón, pero los pensamientos de Dios son que el hombre, su interior, sea renovado, sea levantado, que se pierda de este deseo natural a ver la vida espiritual. Así es. Relevante. Amén. Yelisa, ¿qué Dios ve como bello, como atractivo? ¿Qué le interesa a Dios? Sí, voy a mencionar esta cita en 1 de Pedro capítulo 3, verso 4, que dice: la belleza debe venir del corazón, del interior de la persona. Esa es una versión. Pero hay otra versión de ese mismo versículo que dice: la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. O sea, ahí podemos ver que la Biblia, Dios reconoce la belleza física, la reconoce, sí, pero trata de hacer énfasis siempre. En las demás citas que hemos leído, igual que en esta, hace un énfasis, sí, la belleza que debe ser relevante en nuestras vidas es la de nuestro interior. O sea, lo que consumimos, en lo que nos convertimos. ¿En qué nos convertimos? Eso es lo que nos va a hacer bellos, eso es lo que nos va a destacar, eso es lo que nos va a dar carácter, lo que nos va a dar ímpetu, y la gente va a poder reconocer, porque aunque no debemos vivir para la gente, pero cuando una mujer va al salón de belleza, no se pone un gorro. Aunque algunas sí, porque son extrañas. Pero o cuando un hombre va a la peluquería y se recorta, no se pone un gorro. Quiere que vean el trabajo que hicieron ellos. O sea, si una mujer va a un estudio de maquillaje y la maquillan, no se tapa la cara. Uh-huh. Quiere que la vea, se hace foto. Sí. Para que todos vean ese trabajo que se hizo. Entonces, la gente lo va a ver. Y lo que consumamos, lo que veamos, en eso nos convertimos. Y eso nos va a hacer, nos va a dar una belleza especial. Y lo mejor que podemos consumir y en lo mejor que nos podemos convertir es en buenos siervos de Dios, en buenos hijos de Dios, que demos frutos de arrepentimiento. Así es. Entonces, mi amado que has estado ahí, queremos decirte que la razón por la que tú tienes tanta atención en tu físico y te importa tanto tu físico es porque no te están importando las cosas que realmente importan. Cuando empieza a importarte más las cosas espirituales, cuando comienza a importarte más Jesús, su palabra, su evangelio, y comienzas a importarte cómo te sientes por dentro, entonces tu vida comenzará a ser diferente. Es importante que hagamos un balance siempre entre nuestro cuerpo físico y nuestra vida espiritual. Así que esto ha sido todo en esta entrega. Queremos despedirnos y desearte que Dios te bendiga y que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida. Nos vemos en una próxima. Bye bye.